Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados alumnos del aula 99. ¿Qué tal? Bienvenidos, pues, a una nueva clase del curso de literatura. ¿Qué tal? ¿Se me está escuchando bien? ¿Se escucha bien el audio? Quisiera que me confirmen ello, por favor. Sí, profesor, se escucha bien. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición correspondiente a la clase de la semana número 5. El día de hoy, como ustedes están apreciando en sus respectivos monitores, ya incursionamos en el desarrollo de la literatura española. En esta presente clase vamos a hablar acerca de la literatura española desarrollada en la Edad Media. Hablaremos de una obra significativa como es el poema de Mio Cid y luego procederemos a hablar acerca del desarrollo del Siglo de Oro, una etapa magnífica para las letras españolas. Posteriormente, en torno justamente al primer momento del Siglo de Oro, que es el Renacimiento, vamos a tener en consideración el desarrollo de los tópicos renacentistas, temas recurrentes entonces abordados por los diversos autores, y hablaremos de la narrativa renacentista expresada a través del desarrollo de la novela picaresca. Eso es lo que vamos a trabajar en la presente clase. Bien, entonces vamos a proceder a hablar acerca de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en esta presente clase? Pues, a ver, veamos aquí lo siguiente. En la presente clase, en lo que respecta al desarrollo de la literatura española, vamos a tener en consideración, pues, aquí el abordaje, en este caso, de el contexto en el cual se manifiesta esta literatura española, ¿no? Vamos a tener en consideración pues las principales características del medioevo, qué es lo que acontecía en esa época, y hablaremos de una obra representativa, el poema de Mio Cid, una obra centrada en el héroe castellano Ruy Díaz de Vivar. Luego de hablar acerca de esta obra, obviamente vamos a considerar el argumento, vamos a hablar de los temas y haremos un breve comentario en torno a esta interesante obra. Hablaremos acerca del Siglo de Oro español, ¿no? Una etapa de esplendor, de auge que experimentaron las letras hispanas, ¿no? El Renacimiento es el primer momento del Siglo de Oro. Vamos a tener en cuenta algunos detalles que ya conocemos porque ya hemos trabajado el Renacimiento. Vamos a hablar de los tópicos o temas renacentistas y hablaremos de la narrativa renacentista expresada a través de la novela picaresca. Y hablaremos de las características de este tipo de novela. Entonces, de inmediato pasemos al desarrollo de la exposición de esta presente clase. Muy bien, entonces, literatura española medieval, poema de Mio Cid. Empezaremos con esto. ¿A qué llamaremos literatura española medieval? Bueno, la literatura española medieval es la denominación que le otorgaremos a todas esas manifestaciones literarias que se desarrollaron durante la Edad Media. Tengamos en cuenta que la Edad Media es un periodo histórico que se inicia en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente a consecuencia de las invasiones bárbaras. Entonces, este periodo se ha de prolongar hasta el siglo XV después de Cristo. En el siglo XV apreciaremos cómo empieza a adquirir importancia el fenómeno artístico y cultural que denominaremos Renacimiento, y el siglo XV también es significativo porque en esa época se dará la expansión de Europa Occidental a partir del descubrimiento de América. La Edad Media, como había mencionado, es considerada una etapa de oscurantismo, una etapa de estancamiento que experimenta la sociedad. Apreciaremos cómo se va a instituir un modo de producción denominado feudalismo. El feudalismo implica la presencia de un señor feudal, dueño de amplias extensiones de tierras. Las personas que habitaban esas tierras le servían
a este señor feudal. Por lo tanto, durante el feudalismo se instaura el vasallaje, es decir, la servidumbre a este señor feudal. Por otro lado, hay un concepto muy importante durante la Edad Media. Es el concepto de teocentrismo. Es decir, Dios se convertirá en el centro de atención, en el eje de toda actividad que ha de desarrollar el hombre. Primaba entonces ese concepto. Bueno, estoy hablando acerca de situaciones, a grosso modo, que se aprecian durante la Edad Media. ¿Qué es lo que acontece específicamente en territorio español? Sucede que durante el dominio del Imperio Romano, el territorio español era una provincia romana llamada Hispania. Cuando cae Roma, Hispania será habitado por pueblos germánicos. Uno de ellos será los visigodos. En el siglo V, los visigodos se van a establecer en territorio español. Y con el paso del tiempo, ellos se encargarán de profesar la cristiandad. Fueron estos visigodos cristianos quienes atestiguaron cómo al territorio español arribó otro grupo poblacional. Los musulmanes llegaron en el siglo VIII después de Cristo. Evidentemente habrá una reacción por parte de los visigodos en contra de los invasores. Sin embargo, la cultura islámica ejercerá una importante influencia en estos visigodos. La consecuencia de todo esto es una suerte de coexistencia entre visigodos y musulmanes, no ajena a problemas o a diferencias. Estas rencillas, estos problemas, se van a acentuar en el siglo XI después de Cristo. En esa época, el territorio español estaba prácticamente dividido en dos zonas, la zona norte y la zona sur. Miren, aprecien el mapa que están visualizando. En la zona norte empezaron a consolidarse reinos cristianos, como es el caso de Castilla, León, Navarra y Aragón. Mientras que en la zona sur se había consolidado el califato del Al-Ándalus. En ese lugar, entonces, empezaron a instaurarse reinos moros o reinos musulmanes. Fueron entonces esos reinos del norte los que empezaron a difundir la idea de unidad nacional hispánica. Los reinos del norte fueron los gestores del proceso de reconquista. ¿Qué implicaba la reconquista? Implicaba recuperar territorios ocupados por los musulmanes. Entonces vamos a ver cómo durante el proceso de reconquista los cristianos se enfrentarán a los musulmanes. Ese es el contexto que permitirá el desarrollo de esta obra representativa de la España medieval. Me refiero al poema de Mío Cid. Entonces, hablemos a continuación de esa importante obra, poema de Mío Cid. Entonces, ¿qué podríamos decir del poema de Mío Cid? El poema de Mío Cid es una obra medieval que tendrá como protagonista a Ruy Díaz de Vivar. Ruy Díaz de Vivar, a quien se le conocerá como el Cid Campeador. Esa denominación que se le otorga a este personaje, Cid y Campeador, provienen de términos extranjeros. La palabra Cid deriva del árabe Sidi, que significaba mi señor, mientras que campeador provenía del latín campidoctor, que significaba batallador o vencedor. Entonces, la historia gira en torno a este personaje, Ruy Díaz de Vivar. Estructuralmente, el poema de Mío Cid estará constituido por 3 cantares. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos cantares. Cantar primero, el cual será conocido como el destierro del Cid. Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es un importante vasallo al servicio del rey Alfonso VI, rey de Castilla. El Cid
es un personaje admirado por algunos, temido por otros, e incluso es un hombre que despierta la envidia de algunos cortesanos en Castilla. Y es así entonces como entre esos cortesanos aparecerán los nombres de García Ordóñez y de Fortún Sánchez. Son ellos quienes van a calumniar al Cid. Y el Cid será acusado por parte de esos cortesanos de haberse apoderado de las parias reales. Las parias reales eran una especie de impuesto. El Cid había sido encargado de ir a cobrar esas parias reales a otros vasallos que le servían al rey Alfonso VI. Como se ha dado esa acusación en contra del Cid, el rey Alfonso VI determinará un castigo para el campeador. Y entonces ese castigo será muy drástico, será el destierro. Alfonso VI le da un plazo de 9 días para abandonar territorio castellano. Es un castigo injusto. Sin embargo, el Cid no reclama, no protesta, solamente se limita a obedecer. Lamentablemente, pues el Cid con ese castigo perderá su honra. Así veremos entonces cómo durante esos 9 días de plazo, el Cid tomará algunas medidas. Se entrevista con sus hombres y les pide a ellos que no lo acompañen en el destierro. Pero sus hombres van a demostrarle al Cid lealtad y deciden acompañar. Entre esos hombres aparecen los importantes nombres de Álvar Fáñez Minaya, Martín Antolínez, Muñoz Gustios y Pedro Bermúdez, hombres leales al Cid. El Cid, por otro lado, procurará pues estar al pendiente de su familia. Ya veremos qué acontecerá más adelante. Y es que antes de proceder al cuidado de su familia, uno de los hombres del Cid, llamado Martín Antolínez, se las va a ingeniar para obtener cierta cantidad de dinero. Este personaje se entrevista con 2 judíos llamados Raquel y Vidas y le propone un trato. El trato consistía en que se queden con ellos en concesión 2 arcas llenas de tesoros a cambio de cierta cantidad de dinero. 600 marcos era el dinero en este caso. Como los judíos ven ventajoso el trato, aceptarán. Se quedan con las arcas y entregan esa cantidad de dinero. Dinero que le servirá al Cid para costear una importante campaña militar al salir del territorio castellano. Sin embargo, los judíos serán estafados. Esas arcas no contenían ni joyas, ni tesoros, ni dinero. Estaban llenas de arena. Así fueron engañados. Entonces les venía diciendo de que el Cid, ya al poco tiempo de cumplirse el plazo, dispondrá el cuidado para su familia y lleva a su esposa Jimena y a sus hijas Elvira y Sol al monasterio de San Pedro de Cardeña, y allí ellas durante su ausencia se quedarán. El Cid finalmente abandona Castilla y ahora incursiona en territorios ocupados por los moros. El Cid se encargará de tomar en posesión muchos de esos territorios, bastiones, feudos, castillos, y de esa manera entonces adquiere ingentes cantidades de riquezas. Pero estas riquezas serán repartidas entre él y sus hombres, y un porcentaje era destinado al rey Alfonso VI como muestra de sumisión. Es decir, es cierto, el rey lo ha castigado, pero el Cid seguirá comportándose como vasallo leal a su rey. Y vamos a ver entonces cómo el Cid, ya estando fuera de territorio castellano, llega a ocupar lugares como Castejón, Alcócer y finalmente llega a Barcelona. En Barcelona el Cid lucha contra el conde Ramón Berenguer, conde de Barcelona. Lo derrota y aparte de obtener más riquezas, obtiene una famosa espada de nombre Colada. Entonces, estas son las acciones más importantes que acontecen en el Cantar primero. Cantar segundo, las bodas de las hijas del Cid. En el Cantar segundo,
el Cid aparece como un hombre ambicioso, el cual pretende conquistar la ciudad más rica de España. Esa ciudad era Valencia. Valencia estaba en manos de los moros. Tras asediar dicha ciudad durante 3 años, finalmente logra su conquista y sus riquezas aumentarán. Así pues, vamos a ver cómo tras la repartición había un porcentaje que se destinaba al rey Alfonso VI. Álvar Fáñez Minaya, hombre muy identificado con el Cid, será el encargado de llevar esos presentes hasta Castilla. Al entregarle esos regalos al rey, Álvar Fáñez Minaya le solicita a este que reconsidere el castigo impartido al Cid. El rey Alfonso VI no perdonará al Cid. Lo que sí permite es el reencuentro familiar. La esposa del Cid, Jimena, y Elvira y Sol, sus pequeñas hijas, se reunirán con el Cid en Valencia. En la corte de Castilla, algunos cortesanos, al ver llegar tantos regalos, empiezan a sentir codicia. Es el caso de Fernán y Diego González, más conocidos ellos como los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión, entonces, le ponen en conocimiento al rey Alfonso el deseo que tienen de casarse con las hijas de el Cid. Mientras tanto, vamos a ver cómo en Valencia el Cid, por su parte, recibe la noticia de que el rey Yusuf, rey de Marruecos, pretende apoderarse de la ciudad de Valencia. El Cid tomará con alegría esta noticia, ya que él asume que ha nacido solamente para batallar y por lo tanto se prepara para el enfrentamiento con las tropas del rey Yusuf. Tras encomendarse al Creador, entonces el Cid y sus hombres participan de una lucha encarnizada. Se enfrentan los hombres del Cid a las tropas del rey Yusuf. La victoria finalmente recaerá para el Cid y sus hombres. Más riquezas, tesoros, armas, caballos, etc. Tras la repartición, muchos regalos se van hacia Castilla. En Castilla, el rey Alfonso ve cómo aparecen caballos repletos de regalos y el rey Alfonso se ha de emocionar hasta el punto de derramar lágrimas y dice: el Cid me sirve mejor que otros vasallos. Entonces el rey Alfonso decide perdonar al Cid. Por lo tanto, se acuerda un encuentro que se producirá a orillas del río Tajo. Allí se reencuentran el rey Alfonso y el Cid. El rey perdona al campeador y a la par que le otorga el perdón, le pone en conocimiento la propuesta de los infantes de Carrión. Recordemos, ellos pretenden casarse con las hijas del Cid. El Cid toma con bastante desconfianza esta propuesta. ¿Por qué hace esto? Porque los infantes de Carrión son sobrinos de García Ordóñez y García Ordóñez fue uno de los que calumnió al Cid. Pero al final, como es petición del rey, el Cid aceptará. Y de esa manera entonces se producirán las bodas de las hijas del Cid, ceremonias nupciales que en la ciudad de Valencia van a durar 15 días. Entonces, así concluye el Cantar II. Veamos entonces qué acontece con el Cantar III. El Cantar III entonces es denominado la afrenta de Cortes. ¿Qué pasa en el Cantar III? En el Cantar III vamos a apreciar cómo hay un hecho bastante singular que acontece al principio. En la corte de Valencia había un regalo especial para el Cid. Se trataba de un león. Y este león se escapó de su jaula, causando la zozobra y el temor en la corte de Valencia. Entonces vamos a ver cómo los hombres del Cid deciden proteger a su señor. El Cid se encontraba descansando en esos momentos. Mientras tanto, una actitud distinta será asumida por los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión, lejos de proteger al Cid o lejos de enfrentar al león, buscarán un lugar donde esconderse. Entonces, vamos a ver cómo en medio de esas circunstancias, el Cid
reacciona y se da cuenta de lo que estaba pasando. El Cid mismo decide enfrentar al león. Así pues, entonces, el Cid, recordemos, ser un personaje que era admirado por algunos y era temido por otros. Y entonces, el león, al encontrarse frente al Cid, deja de lado toda su fiereza de animal salvaje, ya que tiene miedo al Cid, y este animal agacha la cabeza y deposita el hocico en el suelo. El Cid, con sus propias manos, coge por el cuello al león y lo lleva hasta su jaula. Esto causa admiración en la corte de Valencia. Tras ello, el Cid pregunta por sus yernos. ¿Dónde estaban los infantes de Carrión? Estaban escondidos. Y aparecen sucios, temblorosos y pálidos. Todo esto propio del miedo. Esto genera la risa, la burla en los hombres del Cid. Pero el Cid los manda a callar. Pasa esta circunstancia y luego en Valencia se recibe la noticia de que un nuevo rey de Marruecos, el rey Búcar, pretende tomar la ciudad de Valencia. Y otra vez el Cid toma con alegría esta noticia. No así los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión se van a arrepentir de haberse casado con las hijas del Cid, debido a que se verán inmersos constantemente en batallas, en luchas, y ellos no tienen experiencia en el campo militar. Cuando el Cid se entera de ello, el Cid a viva voz dirá: si mis yernos no quieren pelear, nosotros saldremos al campo de batalla y lucharemos contra los rivales. Estas palabras serán tomadas como una especie de burla por parte de los infantes de Carrión. Ellos quieren demostrar que son valientes. Tropas del rey Búcar llegan a las afueras de la ciudad de Valencia. Entonces, como preámbulo a ese gran enfrentamiento, veremos cómo aparece uno de los infantes de Carrión, Fernán González, montando un caballo, con su armadura y sus respectivas armas. Estará acompañado de Pedro Bermúdez, uno de los hombres del Cid. Fernán González, a lo lejos, divisa la presencia de un moro llamado Aladraf, y como quiere demostrar que es un valiente, Fernán González cabalga raudamente en dirección hacia ese moro. Pero Fernán González no esperaba la reacción del moro. El moro, al darse cuenta del ataque, también empieza a cabalgar en dirección hacia Fernán González. O sea, el encuentro será algo inminente. Sin embargo, al verlo cerca, Fernán González tendrá miedo. Da media vuelta y trata de huir con ese caballo, mientras que Aladraf, como así se llamaba el moro, lo perseguía. Pedro Bermúdez nunca había visto esta escena durante una pelea. Entonces el propio Pedro Bermúdez se enfrenta a Aladraf, lo derrota y obtiene su caballo. Ese caballo se lo entrega a Fernán González y le dice: Fernán González, vaya y busque al Cid. Dígale que usted ha derrotado al moro. Y Fernán González, siguiendo el consejo, coge el caballo del moro y, montando el suyo, cabalga en dirección hacia la tienda del Cid. Y el Cid, al ver aproximarse a su yerno, se emociona y dice: ¿pero qué es lo que veo? Mi yerno, Fernán González, es definitivamente un valiente. Veo que allí tiene consigo al caballo de un moro. Eso significa que ha luchado con él y lo ha derrotado. ¿Es cierto eso, Pedro Bermúdez? Y Pedro Bermúdez le dirá: sí, sí, es cierto. Y entonces el Cid estará muy feliz de la valentía de su yerno. Una valentía que nosotros sabemos es totalmente ficticia, ¿no? Todo es una mentira. Fernán González, en voz baja, le dice a Pedro Bermúdez: te agradezco el gesto, algún día te pagaré el doble. Y bueno, reitero, este es el preámbulo para ese gran enfrentamiento que se produce entre los hombres del Cid y las tropas del rey Búcar. La lucha es muy fuerte, muy sangrienta, pero con gran esfuerzo la victoria recaerá en el Cid y sus hombres. Entonces el Cid obtiene más riquezas, tesoros, armas, caballos e incluso llega a obtener otra famosa espada de nombre Tizona. Pasa entonces el tiempo y aparecen los triunfadores, todos reunidos. El Cid,
sus hombres y sus yernos. Estos últimos hacen uso de la palabra. Los infantes de Carrión gritan a viva voz: nosotros que hemos batallado duramente merecemos estas riquezas. Y al escuchar esto, los hombres del Cid empiezan a reírse y a mirarse. Nosotros que hemos batallado, dicen, pero si han estado en la retaguardia, no han hecho nada. Bueno, a fin de cuentas, era un momento de alegría entre todos. Pero ya cuando los infantes de Carrión están solos, ellos empiezan a urdir un plan. Ellos hablan entre sí y dicen: nosotros con estas riquezas merecemos estar casados con las hijas de reyes o con las hijas de emperadores y no con las hijas de un simple infanzón. Un infanzón que no pertenece a nuestra clase social, un infanzón que se ha burlado de nosotros. En los infantes de Carrión, entonces, empieza a generarse la idea de venganza en contra del Cid, a consecuencia de las muchas burlas de este. Por lo tanto, los infantes de Carrión le dirán al Cid que tienen el deseo de retornar a su patria, a su ciudad natal, Carrión, llevando consigo a sus esposas. El Cid aceptará, siempre y cuando los infantes de Carrión también acepten una serie de presentes. Y el Cid les da a sus yernos regalos como caballos, armas, les da la dote del matrimonio que consistía en una fuerte cantidad de dinero, y además, como el Cid estima y quiere a sus yernos, les regalará las espadas obtenidas en batalla, Colada y Tizona. Y de esa manera, entonces, una importante caravana saldrá desde Valencia rumbo hacia Carrión. Ahí van los regalos, ahí van los infantes y sus esposas. Sin embargo, antes de llegar a su destino, en un robledal en Corpes, apreciaremos nuevamente cómo aflora la cobardía de estos infantes de Carrión. Tras haber tenido un momento de intimidad con sus respectivas mujeres, los infantes de Carrión las van a azotar con correas y hebillas y las van a abandonar semidesnudas, propensas a los peligros del lugar. Así creen haberse vengado del Cid. Cuando el Cid se entera de lo que ha pasado, siente que otra vez su honra ha sido mancillada y por lo tanto buscará justicia. A pedido del Cid, el rey Alfonso VI convoca una gran asamblea conocida como las Cortes de Toledo. A estas cortes deben asistir obligatoriamente los infantes de Carrión. Ellos llegan acompañados por una comitiva de familiares. Allí también se encontraba el Cid con su familia y sus tropas. Durante esta corte de Toledo, el Cid hará una serie de exigencias. Lo primero que pide es la devolución de las espadas. Colada y Tizona son devueltas y el Cid dice: ahora pasan a mejores manos, y las entrega a sus hombres. Luego el Cid exige la dote del matrimonio. Cid, pero no tenemos esa cantidad de dinero. Por ahí alguien aconseja que se pague en especias. Muy bien, que se pague como se pueda. Armas, caballos, tesoro. Muy bien, que así se pague. Luego, antes de hacer su tercera petición, el Cid se dirige a los infantes de Carrión y les reclama: infantes de Carrión, ¿qué hice yo para merecer ese trato? ¿Qué hice yo para que ustedes se comporten de esa manera con mis hijas? Y ahora dirigiéndose al rey Alfonso: por lo tanto, rey, exijo que aquí se cumpla un juicio de armas. ¿Qué es un juicio de armas? Un duelo. O sea, una lucha hombre a hombre en la cual el desenlace, la muerte de uno de ellos. Azur González, tío y defensor de los infantes de Carrión, protesta y dice: el Cid no puede pedir ello. Y le responden: te equivocas, el Cid está en su derecho. Y entonces, Fernán González, Diego González y por entrometido Azur González, tío de los infantes, deberán luchar contra los hombres de el Cid. Entonces vamos a ver cómo ese juicio de armas tiene una particularidad. No acaba con muerte alguna, pero sí con la derrota y humillación de los infantes de Carrión, a quienes se les va a catalogar como traidores. Pero mientras se producía el juicio de armas, llegan dos mensajeros. Estos dos emisarios llevan la noticia del interés de los infantes de Navarra y de Aragón, quienes pretenden casarse con las hijas
del Cid. De esa manera, entonces, se prevé unas segundas nupcias mucho más elegantes que las anteriores, debido a que los infantes de Navarra y de Aragón son más reconocidos y más ricos que los de Carrión. Ese matrimonio será importante porque permitirá que el Cid quede emparentado con los reyes de España. Y hacia el final de este tercer cantar, se nos cuenta que por su avanzada edad, el Cid finalmente deja de existir. Entonces, estimados alumnos, esa es la historia que nos presenta el poema de Mío Cid. Bien, a continuación procedamos a realizar el análisis pertinente de la obra. Sí, parece que hay una consulta. Pareció ver ahí que alguien levantaba la mano. Bueno, parece que no. Así que analicemos la obra. La obra, como ustedes bien lo saben, pertenece al género épico. Se trata de un cantar de gesta y podríamos establecer su origen. ¿Quién es el autor del poema de Mío Cid? ¿Conocemos quién es el autor? La verdad que no. Por lo tanto, la obra es considerada anónima. Sin embargo, podríamos establecer algunos datos en relación a la posible autoría. En este caso, destaca la opinión vertida por el español Ramón Menéndez Pidal, que es considerado el estudioso más importante del poema de Mío Cid. Para Ramón Menéndez Pidal, el poema de Mío Cid fue compuesto por dos juglares. ¿Qué es un juglar? Un juglar es un poeta popular, un poeta errante, un poeta que va de lugar en lugar narrando las importantes hazañas heroicas de un héroe determinado. Entonces, para Ramón Menéndez Pidal, esos dos juglares provendrían de localidades cercanas a Castilla. Para él, para el estudioso español, uno de esos juglares, el más primitivo, provendría de la localidad de San Esteban de Gormaz. Este habría compuesto la obra en el año 1110. Mientras que el otro juglar provendría de Medinaceli. Este segundo juglar habría conocido la primera versión, la habría reformulado y le habría incorporado algunos pequeños elementos fantásticos. Su labor dataría del año 1140. Ahora, inicialmente el poema de Mío Cid se transmitió a través de la oralidad. Sin embargo, llegará un momento en el cual la obra pasará al soporte de la escritura. Aquí entonces cabe destacar la labor desarrollada por el monje medieval Per Abad. Per Abad es considerado el copista del manuscrito más antiguo y ese manuscrito dataría del año 1307. Esto en cuanto a algunos detalles importantes que nos remiten a la autoría. Analicemos la obra, perdón, pasé una diapositiva. Analicemos la obra desde la perspectiva formal. Entre los rasgos formales más importantes, podríamos decir que la obra pertenece al género épico y especie es un cantar de gesta. En cuanto a la estructura, la obra está desarrollada en base a 3 cantares y ya conocemos sus respectivas denominaciones. Y en cuanto a la métrica, esta resulta ser irregular. Es decir, la extensión de los versos es variable. Por lo tanto, vamos a apreciar cómo los versos oscilan entre 10 y 20 sílabas métricas, abundan los versos de 14 y también aparecen los versos de 16 sílabas métricas. En cuanto a la rima es asonante o imperfecta. O sea, la rima es la coincidencia sonora al final de los versos, ¿no? Y la rima puede ser consonante o total, o asonante o imparcial o imperfecta. Entonces, miren ustedes las últimas palabras de los versos que aparecen allí en la diapositiva. Entonces, pregunto, ¿hay rima allí? ¿Qué opinan? Lean, por favor. Miren la diapositiva. ¿Qué opinan? ¿Hay rima? Riendas, diestra, izquierda, cabeza, echan, ella. ¿Hay rima? ¿Opiniones, muchachos?
Ahora sí, abra su micrófono. O tal vez viertan su opinión a través del chat. ¿Qué opinan? ¿Hay rima? No se queden callados, por favor. Opiniones, va, muchachos. Tan tímidos hoy día. A ver, ¿sí? Profesor, yo creo que sí. Dígame. ¿A usted cree que sí? Sí, y tiene razón. Miren, rienda y diestra, sí, hay coincidencia sonora al final, pero solamente a nivel vocálico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo la E coincide con la E, la A con la A, lo mismo en izquierda, cabeza, hecha y ella. Hay rima, pero no es total, o sea, no es perfecta. La rima consonante implica coincidencia sonora a nivel vocálico y a nivel consonántico. La rima asonante solamente presenta coincidencia sonora a nivel vocálico, y es lo que estamos apreciando allí. Por lo tanto, prima la rima asonante. Ahora, es solamente una coincidencia sonora la que se aprecia aquí. Riendas, diestra, izquierda, cabeza, hecha, o sea, y así a lo largo de los versos. En otros fragmentos apreciaremos otra coincidencia sonora, y en otro fragmento otra coincidencia sonora. ¿Qué estamos apreciando? Una sola rima está presente al final de los versos. Por lo tanto, encontraremos series monorrimas. También eso es lo que se apreciará en la obra. Además, el poema de Mio Cid estará constituido por un total de 3.730 versos. Eso en cuanto a estos rasgos formales. En cuanto a la temática, el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. ¿Correcto? Muy bien. O sea, es lo que acontece con el protagonista. Al Cid, en el Cantar Primero, se le impone un castigo injusto. Experimenta el destierro y con el destierro, con ese castigo, pierde su honra. A lo largo de la historia, el Cid procurará la recuperación de esta. Aparecen otros temas y evidentemente entre esos otros temas encontraremos el ascenso social por méritos en la guerra, el enfrentamiento de la nobleza linajuda con la nobleza advenediza, el tema de la guerra santa, el amor familiar, la venganza, el honor, etc. Ahora, en la obra se hacen perceptibles algunas referencias socioculturales también. Por ejemplo, podríamos mencionar el clima evocado a través de la obra. Y si ustedes ponen de pronto atención en una de las imágenes, en la que aparece al lado derecho, ahí, por ejemplo, se está evocando el ambiente, la atmósfera de la época, que nos remite al enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Es un clima de guerra santa lo que se hace perceptible. En la obra aparecen personajes de distintos estratos sociales. Priman a aquellos personajes vinculados a la nobleza. Ahora bien, hay que señalar que hay dos tipos de nobleza referenciados en la obra. Una nobleza de sangre, una nobleza de abolengo, una nobleza de linaje. La nobleza linajuda es distinta a la nobleza advenediza. Establezco diferencias. La nobleza linajuda está integrada por aquellos quienes pertenecen a la clase dominante, tienen un respaldo económico y además poseen títulos nobiliarios. Mientras que quienes integran la nobleza advenediza obtienen riquezas en función a triunfos militares. Además, también esas riquezas le permiten obtener títulos nobiliarios y ascender socialmente. Pregunta abierta para todos. ¿Díaz de Vivar el Cid, entonces, a qué nobleza pertenecería? ¿Linajuda o advenediza? ¿Nobleza linajuda o nobleza advenediza? Según lo que acabo de mencionar, lo que acabo de comentar.
Ruiz Díaz de Vivar, entonces, pertenecería a la nobleza. A ver qué nos comentan aquí, a través del chat. Veamos a continuación. Advenediza. ¿Correcto, Jesús? Correcto, Erika. Sí, efectivamente, el Cid pertenece a la nobleza advenediza. Muy bien, algunos detalles en torno entonces a la obra. Para finalizar, la obra gira en torno a Ruiz Díaz de Vivar, el Cid, considerado como símbolo de su patria, Castilla. En cuanto al estilo del poema de Mío Cid, es realista, como lo es la épica española. El tono es equilibrado y los recursos de la narración se armonizan en la medida que se desarrollan cada uno de los tres cantares. ¿Por qué es importante la obra? Porque la obra se encarga de narrar toda la acción política y guerrera de su época. Además, también comporta una serie de valores. Por un lado, valores lingüísticos, por otro lado, valores literarios. Y bueno, eso es lo que tendría que mencionarles en torno al poema de Mío Cid. Sigamos, y ahora pasemos a hablar acerca del siglo de oro español. ¿Qué es el siglo de oro? El siglo de oro es una etapa de gran auge, de gran apogeo, de gran esplendor, por encima de lo político, de lo social, de lo económico, de lo militar, se hace perceptible un esplendor cultural y literario. Eso es lo que denominaremos siglo de oro, el esplendor cultural y literario de España. El siglo de oro comporta el desarrollo de dos momentos sucesivos, el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento se desarrolla durante el siglo XVI, el Barroco durante el siglo XVII. Muy bien, corresponde entonces hablar acerca del primer momento del siglo de oro, es decir, el Renacimiento que se manifiesta en España. Algunos datos para ustedes. Ustedes bien lo saben, las ideas renacentistas surgieron en Italia y desde Italia esas ideas se difundirán por el resto de Europa. Y es así como esas ideas llegan a territorio español gracias a la gestión de un personaje vinculado a la política, Juana de Castilla. Ella posibilitó el arribo de esas ideas renacentistas a territorio español. En el desarrollo del Renacimiento, entonces, prima una corriente del pensamiento que será conocida como humanismo. Recordemos que el humanismo expresa su interés por el mundo clásico, también por la revaloración de los autores del pasado, y además centra su atención en el individuo. Por lo tanto, esto acentúa el concepto de antropocentrismo, ¿no? Humanismo y antropocentrismo son vitales en el desarrollo del Renacimiento. Entonces, vamos a ver cómo el Renacimiento se manifiesta en una época en la cual se experimenta un auge gracias a la hegemonía política y económica que ha experimentado España. Esto a partir de una serie de hechos acontecidos en 1492. Entre estos hechos destaca el descubrimiento de América, que permitió la expansión europea y la conquista del Nuevo Mundo. Pero en ese mismo año, 1492, España expulsa definitivamente a los moros de su territorio. En 1492 también vamos a apreciar cómo se unen a través de un matrimonio Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos. Por otro lado, también vamos a ver cómo en 1492 se publica la primera gramática de la lengua castellana elaborada por Antonio de Nebrija. Entonces, todos estos hechos permiten consolidar la idea de unidad territorial, unidad política y unidad cultural, la base para que el siglo XVI sea una etapa de gran esplendor. Y en cuanto a la literatura, vamos a ver cómo esa influencia italiana se hace perceptible a través del uso del endecasílabo, un verso que es típico de la literatura italiana. El uso de estrofas italianas, como es el caso de la octava real, como es el caso de la lira, como es el caso también del soneto. Además, también vamos a ver cómo muchos autores van a recurrir al empleo de tópicos o temas.
que son propios del Renacimiento. Veamos entonces a continuación el desarrollo de los temas o tópicos renacentistas. Entre ellos aparece el amor. El amor se define como un sentimiento que refleja la belleza absoluta. El amor será importante porque va a contribuir a la armonía del universo, siempre y cuando el amor sea correspondido. Cuando el amor es correspondido, genera armonía, equilibrio, sobriedad. Pero cuando el amor no es correspondido, eso genera caos en el mundo de la naturaleza. Entonces tengamos en cuenta ello. Amor correspondido, armonía. Amor no correspondido, caos. Miren, los temas o tópicos del Renacimiento, si bien es cierto, aparecen en un orden en el material que ustedes poseen, vamos a ver cómo aquí se ha considerado un orden distinto debido a los ejemplos, ¿no? Como es el caso del destino. Destino, hado, suerte, fortuna, siempre se impone a la voluntad del hombre. Eso lo hemos apreciado desde la literatura de la antigüedad. Siempre, pero miren, como en el Renacimiento, ahora hay una concepción distinta con respecto al destino. Ahora, durante el Renacimiento, el hombre tiene la posibilidad de enfrentar ese destino, ¿no? Y miren los ejemplos que aparecen aquí, ¿no? Estos versos, ¿no? De Garcilaso. En este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaños, ni fue por elección de mi albedrío. Desde mis tiernos y primeros años a aquella parte me inclinó mi estrella y a aquel fiero destino de mis daños, ¿no? Está hablando acerca del amor, pero también acerca del destino. Sigamos. Carpe diem, aprovecha el día. El carpe diem es un tópico o tema que exige el goce de la juventud y de la belleza corporal, ya que el tiempo se encarga de la destrucción de ambos. Hay que disfrutar entonces de la juventud y de esa belleza, ¿no? Vive el ahora, no confíes en el mañana, es lo que propone el carpe diem. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Una metáfora, cubra de nieve la hermosa cumbre, antes que nos llenemos de canas, está diciendo en otras palabras, ¿no? Sigamos, Beatus Sile, dichoso aquel. El Beatus Sile elogia la vida campestre, ¿no? Entonces el hombre, cansado del trajín y la rutina de la vida cotidiana, busca un momento de paz, de sosiego y tranquilidad en armonía con la naturaleza. El Beatus Sile elogia la vida campestre, ¿no? Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. En fin, Beatus Sile, ¿no? Entonces, la vida apacible del pastor, la tranquilidad que éste goza. Digamos, muy relacionado a este tópico con el lugar ameno o locus amoenus. Vamos a ver cómo el lugar ameno hace referencia al paisaje, el cual debe presentarse armónico, bello, moderado. Se desecha todo lo feo y se exalta esa atmósfera bucólica vinculado con el campo y los pastores. Cuando se habla de locus amenus, se hace referencia, pues, a aguas cristalinas del río, al verde prado, a las flores multicolores, al sol radiante, etc. El paisaje, pues, que debe aparecer armónico y bello. Miren los versos de Garcilaso en la Égloga 1. Corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas. Entonces, jóvenes, estos son los temas o tópicos desarrollados durante el Renacimiento. Para finalizar ya la exposición de esta clase, hablemos de la narrativa renacentista. Miren, durante el Renacimiento vamos a ver cómo aparecen diversos tipos de novela. Destacan, por ejemplo, las novelas de caballería, las novelas moriscas, las novelas bizantinas, las novelas pastoriles, y surge un tipo de novela en particular, la novela picaresca. Veamos a continuación cuáles son las características de esta novela picaresca. En primer lugar, vamos a ver cómo este tipo de novela desarrolla una tendencia realista, porque nos describe la realidad de la época. Con gran crudeza hace referencia a la miseria, la hambruna, la necesidad de ese nefasto siglo XVI, que si bien es cierto, es una etapa de esplendor cultural, la realidad social es muy distinta. Y entonces, como nos describe con gran realismo lo que acontece en la época, este tipo de novela es asumido como un documento sociológico que hace referencia al modo de vida
de las clases media y popular en España del siglo XVI. Por otro lado, este tipo de novela recurre al humor y la sátira como procedimientos literarios. Situaciones graciosas, situaciones risibles, situaciones burlescas son las que apreciaremos en este tipo de novela. Destaca también el carácter autobiográfico. Aquí veremos cómo los autores van a optar por el uso de la primera persona para contar la historia y otorgarle una suerte de confidencialidad a lo que está contando. Carencia de unidad argumental sólida es otra característica de la novela picaresca. En la estructura de una novela picaresca encontraremos ciertas partes, tratados, episodios, capítulos, etc. Las partes de una novela picaresca van a aparecer como relatos independientes entre sí. O sea, una parte no es la continuación de lo que anteriormente se contó. No hay relación entre las partes. Entonces, eso determina esa carencia de unidad argumental sólida. Y finalmente, destaca en este tipo de novela la presencia del pícaro. El pícaro es concebido como un antihéroe. Si el héroe es un ejemplo, es un individuo, un ser que transmite valores, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el pícaro resulta ser lo contrario. El pícaro no transmite valores, transmite antivalores, no es un ejemplo a seguir, es un ser marginal, un individuo que no acata las leyes y disposiciones, roba, miente, engaña, pero con el objetivo de sobrevivir. Ese es el pícaro. Y bueno, estas son las características de la novela picaresca. En España aparecerán títulos destacados de novelas picarescas. El más emblemático, El Lazarillo de Tormes, ¿no? Por ejemplo, Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache, Rinconete y Cortadillo, La vía del Lucón llamado Don Pablos y El Diablo Cojuelo son los títulos más representativos. Pero de todos ellos, la única novela picaresca escrita en el Renacimiento es El Lazarillo de Tormes. Y bien, jóvenes, entonces hasta aquí llego con la exposición de la presente clase. Me restan segundos para retirarme, así que comparto con ustedes las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana y conmigo será hasta el siguiente viernes. Bien, gracias por todo, cuídense mucho, buen fin de semana para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, chao, cuídense.